Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, proyectando un resplandor frío sobre las filas de cajas de cereales y productos enlatados. Emily se acercó a una caja de avena con la mente puesta en los planes para la cena cuando lo vio. Al principio, no le prestó atención. Solo era un hombre, solo un rostro. Pero entonces, algo más profundo se agitó en su interior. Un escalofrío le recorrió la espalda. El aire se volvió denso y la caja se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo. El hombre se volvió al oír el ruido. Sonrió, cortés, familiar. Su corazón se detuvo, la cicatriz debajo de su ojo, la forma en que inclinaba la cabeza, los ojos, vacíos, pero calculadores. Era él. 15 años atrás, Emily había sido la única en salir con vida de ese sótano. Las noticias lo llamaron un milagro. La policía nunca lo atrapó. Sus recuerdos eran fragmentos destrozados, sangre, oscuridad, gritos. Y ahora él estaba a 1 metro de distancia, cogiendo una lata de sopa. Emily no podía moverse, no podía respirar. Todos los años de terapia, de construir una nueva vida, se hicieron añicos en un instante. Había sobrevivido una vez, pero ahora con el asesino frente a ella, tenía que tomar una nueva decisión: huir, enfrentarse o desaparecer para siempre. Antes de profundizar en el escalofriante encuentro de Emily, asegúrate de suscribirte y activar la campana. Aquí compartimos historias reales de supervivencia y transformación que no encontrarás en ningún otro sitio. Forma parte de este viaje. Una elección, una voz, pueden cambiarlo todo. No te pierdas lo que viene a continuación. Antes de convertirse en la chica que sobrevivió, Emily era solo una adolescente tranquila en un tranquilo pueblo del Medio Oeste. Vivía en una modesta casa de 2 pisos con su madre, una enfermera que trabajaba en turnos de noche, y su hermano menor, Sam, que adoraba los cómics y los sándwiches de mantequilla de maní. La vida era sencilla, normal, el tipo de normalidad que Emily a menudo encontraba aburrida, incluso asfixiante. Soñaba con marcharse, con las grandes ciudades, las luces brillantes y una vida que tuviera sentido. En el colegio no era popular, pero tampoco era invisible. Era la chica que escribía poemas en los márgenes de su cuaderno, que se quedaba después de clase para ayudar a los profesores, que volvía sola a casa porque le gustaba el silencio. Había en ella una dulzura que el mundo aún no había endurecido. Pero Emily también llevaba algo más profundo, una tristeza silenciosa de la que rara vez hablaba. Su padre se había marchado cuando ella tenía 9 años, sin despedirse, solo con una nota en la nevera. Desde entonces, le costaba confiar en los demás. Aprendió a no esperar nada permanente. La gente se marchaba. Así era la vida. A pesar de todo, tenía esperanza. Tenía planes: estudiar periodismo y quizá escribir una novela algún día. Creía en las historias, en la verdad, en encontrar la luz incluso en los rincones más oscuros. Tenía 16 años la noche en que desapareció. Era viernes. Había ido a la biblioteca y se había quedado hasta tarde. De camino a casa, notó unos faros detrás de ella, lentos y constantes. Luego, nada, solo oscuridad. El pueblo la buscó. Se imprimieron carteles. Su madre apenas comía. Pasaron los días, y entonces, milagrosamente, la encontraron. Descalza, magullada, en silencio. Nunca habló en público sobre lo que pasó en ese sótano. Solo dijo que había salido, de alguna manera. El hombre que la secuestró desapareció. No había huellas dactilares. No había testigos. En los años siguientes, Emily se convirtió en 2 personas. Una que sonreía, se graduó y siguió adelante. Y otra que nunca salió de esa habitación oscura. Se construyó una nueva vida, la universidad, la terapia, un pequeño apartamento con estanterías que montó ella misma. Aprendió a respirar de nuevo, a reír, incluso a confiar en algunas personas.
pero una parte de ella siempre estaba observando, siempre escuchando, esperando, hasta ese día en la tienda de comestibles, cuando su pasado salió de las sombras y la miró a los ojos. Emily siempre creyó que las historias podían cambiar el mundo. Desde que pudo sostener un bolígrafo, escribió, no solo para la escuela, sino para sí misma. En diarios secretos capturó las pequeñas tragedias y las silenciosas esperanzas de las personas que la rodeaban. El agotamiento de su madre, la mirada de asombro de su hermano, su propia necesidad dolorosa de ser importante. Su sueño era claro. Quería ser periodista. No solo una que informara de las noticias, sino una que descubriera la verdad, que diera voz a los invisibles. Se imaginaba entrando en lugares peligrosos con nada más que un cuaderno y el valor para hacer preguntas difíciles. Idolatraba a los corresponsales de guerra, a los escritores de investigación, a los que decían la verdad. No era intrépida, ni mucho menos, pero creía que ese propósito podía ser más grande que el miedo. En el colegio se unió al periódico estudiantil. Escribía historias que hacían sentir algo a la gente. Cuando ganó un concurso estatal de redacción, pegó el certificado encima de su cama. Cada noche lo miraba y se susurraba a sí misma: esto es solo el principio. Las solicitudes para la universidad se convirtieron en su vía de escape. Investigaba programas hasta altas horas de la noche, soñando con Nueva York, con Washington, D.C., con cualquier lugar menos aquel. Pero sus sueños no eran solo profesionales. Emily quería sentirse segura, sentirse conocida, encontrar a alguien que viera más allá de su timidez y la quisiera de todos modos, alguien que no la abandonara. Había un chico, Jacob, que la hacía reír en clase de historia. Tenía una forma de mirarla como si fuera la única persona en la sala. No salían juntos, no realmente, solo charlas largas después de clase y listas de reproducción compartidas. Pero para Emily eso lo era todo. Él la hacía sentir vista. Por primera vez sentía que su vida se estaba desarrollando, que no solo estaba sobreviviendo a la vida en un pueblo pequeño, sino que se estaba preparando para dejarlo atrás, para convertirse en alguien. Esa sensación de esperanza, de impulso, se convirtió en su ancla. Y entonces todo se detuvo. La noche que desapareció, su futuro desapareció con ella. Los sueños de escribir, de marcharse, de amar, todo se detuvo de golpe, sin previo aviso. Cuando volvió, la gente la llamaba fuerte, valiente, pero por dentro sus sueños se habían convertido en cenizas. El mundo se había vuelto peligroso, impredecible. Ya no confiaba en él, ya no confiaba en sí misma. Se suponía que iba a ser otra noche tranquila. Emily se había quedado hasta tarde en la biblioteca, terminando el borrador de un artículo para el periódico de la escuela. Le envió un mensaje a su madre para decirle que estaba de camino a casa. Se ajustó la bufanda y salió al aire frío de la noche. Las calles estaban casi desiertas. Solo se oía el sonido lejano de un tren y el suave crujir de las hojas bajo sus botas. Al principio no se dio cuenta del coche. Solo vio un destello de los faros detrás de ella. Luego, otra vez. Esta vez más lento. Cruzó la calle. El coche también. Aceleró el paso. Una voz la llamó. Cortés. Tranquila. Disculpe, ¿sabe dónde está Maple Avenue? Se giró, medio nerviosa, medio molesta. Fue entonces cuando vio su rostro, amable, casi demasiado amable. Lo que sucedió a continuación se desarrolló en cuestión de segundos. Una mano sobre su boca, oscuridad. El maletero cerrándose de golpe, despertó en una habitación sin ventanas, paredes de hormigón, una bombilla parpadeante en el techo, y silencio. Los días se difuminaron, el tiempo perdió su significado. No sabía si era de día o de noche.
Él nunca le mostró el rostro por completo, solo su voz, sus pasos. A veces hablaba con suavidad, otras veces había un tono frío en su voz que le revolvía el estómago. Emily dejó de comer, dejó de hablar, pegaba la oreja a la pared para escuchar cualquier sonido. Un coche, un perro, vida, nada. Una noche encontró un trozo de madera suelto cerca de la puerta. Era pequeño y afilado. Desesperada y temblando, lo escondió debajo de la camiseta. Cuando se abrió la puerta al día siguiente, actuó. No recordaba mucho, solo gritos, correr, sangre, el filo en su mano. Luego, aire frío, faros, un grito y brazos que la rodeaban, voces que gritaban, las luces intermitentes de la policía. Estaba a salvo, pero no se sentía segura. Los médicos dijeron que era el shock. Los detectives le hicieron preguntas que no podía responder. El hombre había desaparecido. No había huellas, ni ADN, ni nombre. Solo una cicatriz debajo del ojo izquierdo, lo único que recordaba con claridad. De vuelta a casa, nada parecía real. Su habitación parecía más pequeña. Su cama, desconocida. Su madre lloraba cuando creía que Emily no la oía. Su hermano se quedaba en la puerta sin saber si debía abrazarla o no. Ir al colegio se volvió imposible. Las multitudes la aterrorizaban. El silencio la aterrorizaba. Todo la aterrorizaba. La niña que antes escribía sin miedo, ahora no podía sostener un bolígrafo sin que le temblaran las manos. La primera vez que intentó volver a escribir, las palabras no le salían, solo una página en blanco. Y lágrimas. La Emily que soñaba con historias había desaparecido. Ahora lo único que tenía eran pesadillas. Durante meses después de su huida, Emily vivió en una especie de semi-existencia. Su cuerpo estaba en casa, pero su mente no. Se había quedado en aquella habitación, congelada en el tiempo, reviviendo los mismos sonidos, las mismas sombras. Dejó de responder a los mensajes. Al principio sus amigos la visitaban y le dejaban tarjetas y flores, pero con el tiempo dejaron de venir. No sabían qué decirle. Nadie lo sabía. Su madre lo intentó todo. Citas con terapeutas, comidas calientes, palabras cariñosas, pero Emily apenas hablaba. Se quedaba mirando las paredes. Se sobresaltaba cuando sonaba el timbre. Algunas noches gritaba en sueños y se despertaba empapada en sudor, sin saber dónde estaba. Lo peor no era el miedo, era el vacío. Ya no podía sentir alegría, ni siquiera cuando Sam le traía su tableta de chocolate favorita, o cuando su antigua profesora le enviaba una carta escrita a mano. Era como si alguien hubiera apagado los colores de su mundo. Todo era gris. Sus sueños universitarios se desvanecieron. Escribir se volvió imposible. Sus cuadernos acumulaban polvo bajo la cama, sin tocar. Probó con la terapia. Al principio, se sentaba en silencio mientras el terapeuta le preguntaba amablemente su nombre. Después de semanas, logró decir algunas palabras. Entonces un día dijo, «Ya no sé quién soy», y eso rompió algo. Pero la curación no llegó. No entonces. En cambio, llegó la espiral. Empezó a creer que el ataque no era un capítulo, sino toda su historia, que nunca sería nada más que la chica que fue secuestrada. Cuando la gente la reconocía en el supermercado, sus ojos se llenaban de lástima. Los susurros la seguían. Odiaba que la vieran. Una noche se paró frente al espejo del baño y se quedó mirándose durante casi una hora. No reconocía a la chica que le devolvía la mirada. Sus ojos estaban vacíos. Su cuerpo estaba más delgado de lo que recordaba. Un profundo dolor se instaló en su pecho, un dolor no solo por lo que había pasado, sino por quién solía ser. La idea surgió en silencio, casi como una sugerencia. Sería más fácil desaparecer. No lo hizo, pero lo pensó más de una vez. Lo que le impidió sumirse en la oscuridad no fue la esperanza, sino Sam. Una noche encontró un dibujo que él había dejado en su cama. Eran figuras esquemáticas. Él
Y ella, cogidos de la mano bajo un gran sol amarillo, había escrito, con letra temblorosa, «Eres mi heroína». Ella se derrumbó y se echó a llorar. Aún así, el peso no desapareció. Se mudó con la esperanza de que el espacio le ayudara. Un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. Se aisló aún más. Los días se confundían con las noches. A menudo se olvidaba de comer. Dejaba la televisión encendida solo para ahogar el silencio. El aniversario de su huida llegó y pasó. La llamaron los periodistas. Ella no dijo nada. Estaba viva, sí, pero no vivía. Evita los espejos, evita los parques, evita cualquier cosa que le recuerde quién era o lo que ha perdido. Y en el fondo cree que esto es permanente, que el daño es para siempre, que su luz se ha apagado. Y entonces algo cambia. No es nada grande, ni dramático, solo un momento, pero suficiente para romper el silencio. Si esta historia te ha emocionado, te ha traído un recuerdo, un sentimiento o un momento de tu vida, dedica un segundo a darle a me gusta a este video y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu opinión importa. Nunca sabes a quién puedes ayudar a sentirse menos solo con tus palabras. Todo empezó con una carta. Una tarde, en la tranquilidad de su apartamento, Emily la encontró entre una factura y un folleto de la tienda. No había remitente, solo su nombre escrito a mano, con letras ligeramente temblorosas. Dentro había una sola página, sin firma, sin explicación. Decía: «Has sobrevivido porque tu historia no ha terminado. Puede que aún no lo veas, pero hay algo en ti que la oscuridad no ha podido arrebatarte. Creo en esa parte de ti. Por favor, no te rindas». Lo leyó una y otra vez. Al principio pensó que era un error, que era para otra persona, pero las palabras le llegaron al alma. Por primera vez en meses se sintió vista. No como la víctima, no como la chica que había desaparecido, sino como alguien que aún tenía un futuro, aunque no supiera cómo sería. Puso la carta en la nevera y la miraba cada mañana. Algo cambió después de eso. Pequeñas cosas. Empezó a hacer la cama. Daba un paseo por el barrio una vez al día. Incluso cogió uno de sus viejos cuadernos, no para escribir, solo para tenerlo en las manos, para recordar lo que había significado para ella. Y entonces llegó el gran avance. Su terapeuta le preguntó cómo solía hacer. «¿Puedes decirme algo que eches de menos de ti misma?» Emily se detuvo. Luego, en voz baja, respondió: «Echo de menos creer que puedo cambiar las cosas». Esa noche, escribió una sola frase en su diario: «Quizás mi historia no ha terminado». Al día siguiente, escribió otra y otra. No eran frases pulidas, no sonaban como la antigua Emily, pero eran suyas, honestas, crudas, reales. Por primera vez desde el ataque, no solo estaba sobreviviendo, estaba eligiendo enfrentarse al dolor, preguntarse: ¿y si curarse no consiste en volver atrás, sino en seguir adelante con las cicatrices? Volvió a visitar lugares que había evitado: la biblioteca, el banco del parque donde solía sentarse a escribir. Llevaba consigo su cuaderno, aunque la mayoría de los días permanecía cerrado. No se trataba de escribir, se trataba de recuperar un espacio. La carta siguió siendo un misterio. Nunca descubrió quién la había enviado, pero en muchos sentidos no importaba, porque lo que importaba era lo que había despertado, un susurro de fe en un futuro que creía muerto. Ese susurro se convirtió en una voz, y esa voz era la suya. La curación no llegó en oleadas, llegó en fragmentos. Los días de Emily seguían siendo tranquilos, seguían siendo pesados, pero ahora tenían pequeños anclajes, cosas que no hacía porque se sintiera bien, sino para que algún día pudiera sentirse bien. Estableció una rutina matutina: abrir la ventana, preparar té, escribir una frase, aunque solo fuera «sigo aquí». Empezó a asistir a un grupo de escritura en el centro comunitario local. Al principio no hablaba,
Solo escuchaba, pero le gustaba el sonido de otras personas contando sus historias, aunque fueran ficticias. El dolor se traslucía entre líneas, pero también la fuerza. Una noche, una mujer mayor leyó un poema sobre la pérdida de su hija. No estaba pulido, era crudo, tembloroso. Después, Emily se encontró acercándose a ella y diciéndole: «Has sido muy valiente». La mujer sonrió y le tocó el brazo. «Tú también lo eres». Era la primera vez en años que Emily sentía que pertenecía a algún lugar. También se acercó más a Sam. Empezaron a cenar juntos una vez a la semana. Él traía pizza y ella preparaba la ensalada. No hablaban del pasado, simplemente se reían, compartían recuerdos, hablaban de las nuevas películas de Marvel y de las tonterías que solía hacer su gato. Sam nunca la presionaba, simplemente aparecía, y eso, más que nada, la ayudó a sentirse real de nuevo. Su terapeuta notó el cambio. Un día le dijo: «Estás construyendo algo de nuevo». Emily asintió con lágrimas en los ojos, pero aún no sé qué. No se obligó a soñar en grande. Se fijó metas sencillas: leer un libro al mes, cocinar una receta nueva, decir que sí a una cosa que le diera miedo, como hablar en público. Cada pequeña victoria se convirtió en un ladrillo de algo nuevo, una vida que no borraba su pasado, pero que tampoco giraba en torno a él. Se ofreció como voluntaria en un centro juvenil local para ayudar a los adolescentes a escribir. Al principio pensaba que no tenía nada que ofrecer, pero cuando una chica le dijo: «Siento que nadie me entiende», Emily respondió: «Yo también me he sentido así». Y los ojos de la chica se suavizaron. Así, sin más, se creó una conexión. Emily se dio cuenta de algo muy poderoso. No tenía que estar curada para ayudar, solo tenía que ser sincera. Las pesadillas no desaparecieron, a veces tampoco el miedo, pero ahora tenía herramientas. Un diario, un sistema de apoyo, una voz interior tranquila que le decía: «Sigue adelante». Empezó a creer en algo en lo que antes no se había atrevido, no solo en la supervivencia, sino en la posibilidad. Emily aprendió que el progreso no era una línea recta. Por cada paso adelante, había días en los que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Los ataques de pánico no desaparecieron, simplemente cambiaron de forma. Una tarde, al pasar junto a un hombre con una sudadera gris con capucha, se quedó paralizada. La cicatriz, los ojos, su corazón latía como un tambor de guerra. Se metió en el baño de una tienda, cerró la puerta con llave y se derrumbó en el suelo de baldosas, temblando y jadeando en busca de aire. No era él, pero su cuerpo no lo sabía. Más tarde se sintió avergonzada. Pensaba que estaba mejorando, le dijo a su terapeuta. La respuesta fue suave pero firme. Lo estás haciendo, incluso ahora, especialmente ahora. Había noches en las que escribir le parecía inútil, cuando la página en blanco la miraba fijamente, burlándose de ella. A veces le respondía mal a Sam sin motivo. A veces evitaba el centro juvenil porque la idea de ser responsable de las emociones de otra persona la aterrorizaba. Lo más difícil no era el miedo, era la duda de que alguna vez pudiera seguir adelante de verdad, la duda de que su curación fuera real, la duda de que no estuviera destrozada sin remedio. Entonces llegó el día en que vio las noticias. Habían encontrado a una mujer viva tras escapar de su cautiverio. El titular era casi idéntico al de su propia historia de años atrás. Pero lo que más impactó a Emily fueron las imágenes de la mujer siendo llevada a un lugar seguro, envuelta en una manta, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Emily no podía dejar de llorar, no por tristeza, sino porque, por primera vez, no se veía a sí misma como una víctima, se veía como alguien que había salido adelante. Aún así, no todos a su alrededor lo entendían. Un antiguo compañero de clase le envió un mensaje después de años de silencio. «Ahora eres famosa» o algo así.
Emily borró el mensaje sin responder. El pasado no era un tema de cotilleo, era sagrado. Empezó a escribir de nuevo, no sobre lo que había pasado, sino sobre lo que vino después, sobre la resiliencia, sobre el miedo, sobre encontrar la paz en las pequeñas cosas. Una taza de té, una risa cálida, un paseo bajo la lluvia suave. Una noche, en el grupo de escritura, leyó en voz alta un texto breve. Le temblaba la voz, le temblaban las manos, pero no se detuvo. Cuando terminó, la sala quedó en silencio, no por incomodidad, sino por respeto. Entonces alguien aplaudió, luego otro, y otro. Emily bajó la mirada hacia su cuaderno, con el corazón acelerado, pero por primera vez no era por miedo. Era por otra cosa, orgullo, no porque hubiera terminado de sanar, sino porque seguía intentándolo. Era una tarde normal de martes. Emily estaba en el pasillo de los cereales del supermercado, comparando etiquetas y pensando en la cena. La vida se había vuelto más tranquila, casi estable. No era perfecta, pero era llevadera. Entonces lo vio. Un hombre, de unos 45 años, empujando un carrito y colocando latas en él con naturalidad. Algo en su postura, en la inclinación de su cabeza, en su forma de moverse, despertó algo primitivo en ella, una chispa de reconocimiento. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se dijo a sí misma que no era posible, que habían pasado más de 15 años, que él se había ido, pero entonces él se giró ligeramente y ella lo vio. La cicatriz bajo su ojo izquierdo. Todo su interior se derrumbó. Dejó caer la caja de avena. Le temblaban las manos, le faltaba el aire. Él levantó la vista al oír el ruido, cruzó la mirada con ella durante un segundo y sonrió, una sonrisa tranquila y educada, como si no la recordara. O tal vez sí la recordaba. Emily se quedó paralizada. Su mente gritaba, ¡corre! Pero algo más profundo, más antiguo le susurraba, no, esta vez no. Se alejó rápidamente, con el corazón acelerado, dejando atrás su carrito. Pero en lugar de dirigirse a la salida, fue directamente al servicio de atención al cliente y preguntó si había algún guardia de seguridad en el establecimiento. Había un hombre, dijo con voz temblorosa. Creo que es alguien peligroso. Necesito llamar a alguien. El empleado la miró preocupado. ¿Quiere que llamemos a la policía? Emily dudó. Todo su cuerpo temblaba. Podía marcharse, fingir que nunca había pasado nada. Pero en lo más profundo de su ser, algo había cambiado. Sí, dijo, llámelos. Cuando llegó la policía, les dio una descripción. Le pidieron que se quedara y la acompañaron a la parte trasera de la tienda mientras interrogaban al hombre. Los minutos se le hicieron eternos. Tenía las palmas sudorosas. Le daba vueltas el estómago. ¿Y si se había equivocado? Entonces regresó un agente con expresión seria. Señora, le dijo, necesitamos que vaya a la comisaría. Nos gustaría que viera unos registros. Más tarde, esa misma noche, se sentó frente a un monitor y miró fotos policiales. Algunas recientes, otras antiguas. Cuando apareció su rostro, la impactó como una ola. Es él, dijo con voz firme. Es el hombre que me secuestró. Se llamaba Daniel Ross. Había cambiado de identidad varias veces. Había vivido en diferentes estados, siempre pasando desapercibido. Emily no era la única. Durante las semanas siguientes, la investigación descubrió pruebas que lo vinculaban con al menos otras 2 desapariciones. Aparecieron supervivientes. Las familias de los desaparecidos se pusieron en contacto con la policía. Por primera vez en años, había movimiento. Se cerraba el caso. Pero para Emily, el momento más emotivo llegó más tarde, cuando se encontraba en la sala del tribunal, preparándose para prestar declaración. Él estaba allí, al otro lado de la sala. Ya no era una sombra, ya no era un fantasma. Podía sentir las miradas de los periodistas, la tensión, el peso. Respiró hondo.
Me llamo Emily Lane, comenzó. Tenía 16 años cuando me secuestraste. Intentaste borrar mi identidad, pero aquí estoy. Me he construido una vida. He encontrado mi voz y nunca volveré a dejar que me la quites. Su voz no temblaba, sus manos no temblaban. Lo miró a los ojos y no vio poder, vio miedo. Cuando todo terminó, salió del juzgado. Los periodistas le pidieron comentarios. Ella negó con la cabeza, pasó junto a ellos y siguió caminando. El cielo estaba despejado, el sol le calentaba la piel. No se sentía destrozada, se sentía completa, y por primera vez desde aquel sótano se sintió libre. La historia de Emily no trata de lo que le quitaron, sino de lo que se negó a abandonar. Su voz, su identidad, su derecho a vivir, no como una víctima, sino como una superviviente completa, compleja y hermosa. Lo que le sucedió es inimaginable, un momento de horror que lo destrozó todo. Pero lo que vino después, los años de silencio, la lucha por recuperarse, las pequeñas victorias y los reveses aplastantes, fue lo que forjó su fuerza. Emily nos enseñó que la curación no consiste en borrar el pasado, consiste en llevarlo de otra manera, con delicadeza, con valentía, con la tranquila comprensión de que las cicatrices no son vergonzosas, sino pruebas de supervivencia. Muchas personas viven con las secuelas de un trauma, creyendo que están destrozadas y que no hay remedio, creyendo que no tienen nada que ofrecer. Pero el viaje de Emily nos muestra algo muy poderoso. Sobrevivir no es el final, es el comienzo de algo nuevo, algo honesto, algo profundamente humano. Su decisión de hablar, de presentarse en ese tribunal, de mirar a su miedo a los ojos y decir, ya no me perteneces, no fue solo justicia, fue una reivindicación de sí misma. Y al hacerlo, dio permiso a otros para comenzar su propio regreso, desde el silencio, desde la vergüenza, desde las sombras. Después del juicio, Emily no desapareció en el anonimato, sino que se adentró en algo más grande que ella misma. No escribió sus memorias, no salió en televisión. En cambio, volvió al centro juvenil, el lugar donde redescubrió su voz. Esta vez creó un programa para supervivientes de traumas que querían contar sus historias, no para el mundo, sino para ellos mismos. Lo llamó El Segundo Capítulo. Cada semana, los supervivientes se reunían en una pequeña sala con café barato y luz tenue. Escribían cartas a su yo del pasado. Guiones del día en que respiraron por primera vez después del dolor. Fragmentos llenos de dolor, rabia, esperanza y verdad. Emily no actuaba como una experta, se sentaba con ellos, escuchaba, compartía, y en esos círculos sucedía algo sagrado. La vergüenza se convertía en conexión. Fuera del centro, Emily construyó una vida más tranquila. Adoptó un perro rescatado llamado Willow y empezó a salir con alguien de nuevo poco a poco, con cautela. Reía más, confiaba más, dormía mejor. Las pesadillas seguían apareciendo, a veces, pero ya no la dominaban. Una tarde de otoño, mientras paseaba con Sam por un parque lleno de hojas amarillas, él le preguntó, ¿crees que ahora eres feliz? Ella lo pensó un momento. Sonrió y respondió, creo que por fin soy libre para serlo. Y eso lo decía todo. ¿Qué harías tú si tu pasado se plantara de repente ante ti? ¿Te quedarías paralizado? ¿Saldrías corriendo? ¿O te enfrentarías por fin a lo que una vez te destrozó? La historia de Emily no trata solo de supervivencia, sino del valor silencioso de reconstruirse, de elegir vivir, incluso cuando el peso de lo que ha pasado parece demasiado grande. Es un recordatorio de que la curación no es un camino recto. Se da a pequeños pasos, con decisiones valientes, volviendo a aparecer una y otra vez. Quizás hayas vivido algo que te dejó una cicatriz que nadie más puede ver. Quizás todavía la llevas contigo. Si es así, deja que esta historia te recuerde que no estás solo y que no es imposible sanar. Ahora queremos saber de ti.
¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a algo o a alguien que creías que ya habías superado, que te ayudó a seguir adelante? Comparte tu historia en los comentarios. Nunca se sabe quién puede necesitar leerla hoy. Y si esta historia te ha emocionado, ayúdanos a que llegue a otras personas. Dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite un poco de fuerza en este momento. Porque a veces el peso de una decisión es precisamente lo que nos lleva de vuelta a nosotros mismos.